Amados hermanos, estamos muy agradecidos con el Señor porque terminamos ya la materia de Cristología. Ya tenemos en confinamiento 3 materias terminadas y en esta ocasión vamos a hacer la guía de estudio de Cristología. Recordamos que el examen lo vamos a aplicar. Estamos dando indicaciones a cada uno de los hermanos que lo van a tomar y esperamos que de esta manera podamos acreditar la materia. Vamos a ir, según los números que tenemos en nuestra guía, respondiendo. Hay algunas respuestas breves, otras son un poco extensas. Vamos a tratar de que quede muy claro y de todos modos quedamos totalmente comprometidos para cualquier pregunta que tengan nuestros amados hermanos estudiantes. Podemos contestarla o volver a repetir alguna de las respuestas. Pregunta número 1. ¿Quién es el hombre perfecto? Jesús. Jesús es la respuesta. Número 2. ¿Qué provocó en Dios la perdición de los hombres? La respuesta: dio lugar a la misericordia divina. Dio lugar a la misericordia divina. Pregunta número 3. ¿Qué relación tiene el hombre con el Señor Jesucristo? La respuesta: es entendible a partir de Jesucristo. O sea que el hombre es entendible a partir de Jesucristo. Pregunta número 4. Relacione los escritos de los profetas con el Señor Jesús. La respuesta es que describieron al Señor Jesucristo siglos antes de su nacimiento. Los profetas del Antiguo Testamento describieron al Señor Jesucristo siglos antes de su nacimiento. Pregunta número 5. Cite 3 hombres en el Antiguo Testamento que son tipos del Señor Jesucristo. La respuesta: Moisés, Melquisedec y David. Recordamos que hay personas que son tipos de Jesús: Moisés, Melquisedec y David, porque en el caso de Moisés se dijo: el Señor levantará un profeta como tú. Melquisedec aparece en 2 pasajes donde se dice que su sacerdocio es especial porque no tenía la ascendencia registrada, como Jesús no tiene ascendencia, y David es tipo de Cristo, también porque representa el linaje mesiánico. Entonces la respuesta es Moisés, Melquisedec y David. Pregunta número 6. ¿Cómo delimitamos el número de tipos del Señor Jesús en el Antiguo Testamento? La respuesta es un poco extensa, puede ser extensa. La Biblia cita a Melquisedec, Moisés y David, además como el sumo sacerdote. El maná, son eventos también ahí: agua de la roca, el tabernáculo, especialmente el altar y el propiciatorio, las ofrendas levíticas, que son holocausto, oblación, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, día de la expiación, y además los corderos del sacrificio. La simiente de la mujer, que fue dada como una profecía, el nacimiento de Isaac, que es un hecho, la salida de Egipto, que es también tipo de cómo Jesús iba a dar libertad a las naciones, como Israel fue sacado de Egipto. Jonás es tipo de Cristo, porque estuvo 3 días en el vientre del pez. Belén también es una situación de tipología donde se habla de que ahí iban a ser el Salvador. La Virgen que concebiría también, en el caso de Isaías, iba a ser también un tipo de Cristo, una circunstancia de una Virgen que concebiría. Y un precursor de Jesús, en el caso de Elías con Eliseo, para Jesús fue Juan el Bautista. Un precursor, el lloro en Rama, recordamos que es una profecía del Antiguo Testamento de que habría llanto, en el caso de Raquel dice, y no quiso ser consolada porque sus hijos perecieron. Y la entrada triunfal. Repetimos la respuesta porque es un poco extensa. Recordamos, pueden ser personas, pueden ser hechos o profecías. Los tipos de Jesús, pero son todos. La respuesta también es que no podemos sacar tipos de todo, porque en algunos contextos de iglesia sacan tipos de Jesús en todos los eventos, en colores, circunstancias, días, fechas, así de manera indiscriminada. Nosotros decimos que están limitados. Entonces repetimos la respuesta, delimitamos el número de tipos de Jesús porque la Biblia cita a Melquisedec, Moisés, David y el sumo sacerdote. Otros eventos: el maná, el agua de la roca, el tabernáculo, especialmente el altar y el propiciatorio, las ofrendas levíticas, que son 5, holocausto, oblación, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, el día de la expiación. Y además los corderos del sacrificio son tipos de Cristo. Las circunstancias es la simiente de la mujer, el nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, Jonás, la ciudad de Belén, la Virgen que concebiría, el precursor, que sería
Juan el Bautista, el lloro en Ramá y la entrada triunfal. Todo esto fue tipificado desde el Antiguo Testamento. Esa es la respuesta a la pregunta 6. Pregunta 7. ¿Qué relación tiene la Pascua judía con el sacrificio de Jesús? La respuesta: se cumplió plenamente con el Señor Jesús, que es perfecto, fue de sangre y sin levadura. Entonces repetimos, pregunta 7, ¿qué relación tiene la Pascua judía con el sacrificio de Jesús? La Pascua se cumplió plenamente en Jesús, que es un sacrificio perfecto por su sangre propia, no de corderos, y que es como un pan sin levadura, o sea, totalmente santo. Entonces la Pascua también es tipo de Jesús, como estábamos citando. Pregunta número 8. A este personaje se le reveló que Dios levantaría a un profeta como él. La respuesta es Moisés. Recordamos, a él se le dijo: un profeta como tú va a levantar Dios. Entonces, pregunta 8. A este personaje se le reveló que Dios levantaría a un profeta como él. La respuesta es Moisés. Pregunta número 9. En hermenéutica, así se define a los tipos. Vamos a hacer la definición. Hay revelación sobre algunas personas, acontecimientos y objetos que reflejan algo sobre el carácter del Hijo de Dios. Entonces, por eso decíamos, pueden ser personas, acontecimientos y también objetos. Repetimos completa la respuesta. Hay revelación sobre algunas personas, acontecimientos y objetos que reflejan algo sobre el carácter del Hijo de Dios. Son los tipos de Cristo. Pregunta número 10. En Cristología, ¿a qué nos referimos con el término plenitud de los tiempos? La respuesta: todos los aspectos relevantes sobre el Mesías estaban diseñados desde la eternidad. Repetimos la pregunta y la respuesta. Pregunta 10. ¿A qué nos referimos con el término plenitud de los tiempos? La respuesta: todos los aspectos relevantes sobre el Mesías estaban diseñados desde la eternidad. Pregunta número 11. Son los aspectos considerados en la plenitud de los tiempos. Recordemos, no confundamos pregunta 10 y 11, porque la pregunta 10 es ¿a qué nos referimos con la plenitud? Y la pregunta 11 son los elementos. Esa es la palabra clave, elementos considerados en la plenitud de los tiempos. La respuesta es el nacimiento de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección y la obra de salvación. Repetimos pregunta 11. Son los aspectos considerados en la plenitud de los tiempos: el nacimiento de Jesús, su vida, muerte, resurrección y la obra de salvación. Esos son los elementos en la plenitud de los tiempos. Pregunta número 12. ¿En qué consiste el error de los ebionitas? Recordamos, una herejía. Negaron la divinidad de Cristo y su concepción virginal. Repetimos, pregunta 12. ¿En qué consiste el error de los ebionitas? Negaron la divinidad de Cristo y su concepción virginal. Y de esta manera están atacando la divinidad de Cristo, su obra de salvación, y la concepción virginal era una profecía que se cumplió plenamente en Jesús. Esto lo hicieron los ebionitas. Recordamos que ebión significa pobre, y entonces es una manera de empobrecer la imagen de Jesús. Pregunta número 13. ¿Cuál fue la herejía promovida por Cerinto? Recordamos un personaje que hizo esta herejía. La respuesta: decía que Jesús era un hombre ordinario y el Cristo es un espíritu superior. Repetimos, pregunta 13. ¿Cuál fue la herejía promovida por Cerinto? Decía que Jesús era un hombre ordinario y el Cristo era un espíritu superior. Entonces el error de Cerinto es como que si fueran dos personajes distintos. El hombre ordinario, Jesús, que no hizo milagros, ni tuvo nada especial, ni tuvo nada de trascendental, y decía que el Cristo era un espíritu superior que vino sobre Jesús. Y de esa manera hizo milagros, pero fue el Cristo y no Jesús. Entonces divide a Jesús como en dos personas. Recordamos, hay varios errores respecto a Jesús y su personalidad divina y humana. Nosotros tenemos la conclusión de que Jesús es 100% divino y 100% humano, y esto no trae ninguna contradicción, ningún conflicto. Pregunta número 14. ¿Qué error propusieron los docetas? Respuesta: negaban la encarnación de Jesús y decían que solo parecía humano. Repetimos, pregunta 14. ¿Qué error propusieron los docetas?
negaban la encarnación de Jesús y decían que solo parecía humano. Recordamos, docetas viene de la palabra griega dokein con K, dokein, y dokein quiere decir apariencia. Entonces decían que Jesús solamente parecía ser humano, pero no era humano. Y en esta herejía entonces niegan la posibilidad de salvación, porque si Jesús no era humano, no sufrió, no sangró, no nos salvó del pecado. Entonces los docetas también tenían esa tendencia de la herejía. Pregunta número 15. Describa la herejía del monarquianismo. Respuesta: en Dios hay una sola persona con tres modos de expresarse. Repetimos, pregunta 15. Describa la herejía del monarquianismo. Respuesta: en Dios hay una sola persona con tres modos de expresarse. Recordamos que monarquía quiere decir así autoridad, y realmente dicen entonces, igual que los unitarios actualmente, que no son tres personas, sino que es una sola persona, que a veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo y a veces aparece como Espíritu Santo. Entonces ahí hay varios grupos, incluso en la actualidad, que tienen esa tendencia. Nosotros decimos, no es una persona con tres modos, es tres personas que forman a un solo Dios verdadero. Esa es la doctrina de la Trinidad. Pregunta 16. ¿Es el error del arrianismo? Respuesta: afirmaba que el Verbo era el más noble de los seres creados. Pregunta 16, repetimos, ¿es el error del arrianismo? Afirmaba que el Verbo era el más noble de los seres creados. Entonces Arrio, heresiarca, también decía eso, que Jesús fue un personaje normal, pero el Verbo del que habla la Biblia era un noble ser, pero creado. Entonces no es divino, y también tiene mucha confusión en la unión de ese ser muy especial con la persona humana de Jesús. Pero entonces ahí tenemos el error del arrianismo. Recordamos de Arrio, el Verbo como un noble ser creado, totalmente hereje, porque el Verbo es el Hijo de Dios, es eterno y no es creado. Pregunta 17. Identifique la herejía del apolinarismo. Respuesta: negó que la naturaleza humana de Jesús poseyese espíritu propio, provisto de razón y libre albedrío. Repetimos, pregunta 17. Identifique la herejía del apolinarismo. La respuesta: negó que la naturaleza humana de Jesús poseyese espíritu propio, provisto de razón y libre albedrío. Recordamos, fue Apolinar quien propuso esta herejía, y entonces dice que la naturaleza humana de Jesús, su espíritu no tenía ni razón ni libre albedrío. Ha sido un espíritu muy diferente, pero que no poseía ni razón ni libre albedrío. Entonces, un espíritu sin razón y libre decisión, pues no es un espíritu. O sea, no es exactamente la parte que nosotros conocemos como la parte espiritual de Jesús, que es plena y es incluso mucho más abundante que nosotros como seres humanos en la forma en que estamos diseñados. Pregunta 18. ¿Cuál fue el planteamiento del nestorianismo? Respuesta: en Jesús existió una tercera personalidad que era un lazo de unión. Pregunta 18. ¿Cuál fue el planteamiento del nestorianismo? Respuesta: en Jesús existió una tercera personalidad que era un lazo de unión. Bueno, entonces aquí la herejía va mucho más allá y dice que estaba la naturaleza humana de Jesús, la naturaleza divina, y una tercera persona que los unía, era así como un lazo de unión. Entonces Jesús no tendría dos personas, tendría tres personas. Y ahí tenemos una gran confusión promovida por Nestorio, de ahí el título de nestorianismo. Pregunta 19. ¿Qué es el monofisismo? Respuesta: al unirse la naturaleza divina y humana de Jesús, surgió una tercera. Pregunta 19. ¿Qué es el monofisismo? Respuesta: al unirse la naturaleza divina y humana de Jesús, surgió una tercera. Un poquito parecido al nestorianismo, pero aquí solamente dice que hay una tercera persona. Entonces también el monofisismo, en el caso de Jesús, dice que hay tres personas, una divina, una humana y hay una tercera como consecuencia de la unión de la naturaleza humana y divina de Jesús. Pues son filosofías y herejías, como siempre, fuera de la palabra de Dios, que realmente pues están dando pues una concepto totalmente ajeno a lo que revela la palabra del Señor, a lo que revela la Biblia. Pregunta 20. ¿En qué consiste la herejía del monotelismo? Respuesta: vocablo derivado de monos, que significa único, y telesis, que significa voluntad. Y esto implica que Jesús solamente tenía voluntad divina.
Recordamos entonces otra vez pregunta 20. ¿En qué consiste la herejía del monotelismo? Respuesta: vocablo derivado de monos, que es único o uno, y telesis, voluntad. Y esto hacía concluir que solamente Jesús tenía voluntad divina y no humana. Entonces por eso fue una herejía, porque realmente Jesús no podría ser 100% humano si no tuviera voluntad humana como manifestó en toda su vida. Entonces, monotelismo, monos, telesis, solo voluntad divina. Jesús tenía solamente voluntad divina. Otra herejía. Pregunta número 21. ¿Qué propone el adopcionismo? Respuesta: que Jesús fue hijo adoptivo espiritual de Dios. Pregunta 21. ¿Qué propone el adopcionismo? Respuesta: que Jesús fue hijo adoptivo espiritual de Dios. Recordamos, fue propuesta por dos sacerdotes católicos romanos españoles. Y bueno, entonces dicen que Jesús fue hijo adoptivo espiritual de Dios, y de ahí viene la palabra adopcionismo. Aunque no tuvo mucha difusión, pero definitivamente Jesús no es hijo espiritual de Dios. Jesús es el Verbo eterno, y como hijo, para darnos salvación, tomó ese título, pero no tiene ninguna implicación ahí legal, o como que sea adoptivo de espiritual de Dios, como dice ahí. Pregunta 22. ¿Quién fue el iniciador del movimiento de reforma? Una pregunta de regalo, ¿verdad? Martín Lutero. Repetimos la pregunta: ¿quién fue el iniciador del movimiento de reforma? Respuesta: Martín Lutero, que todos ya conocemos esa respuesta. Pregunta número 23. ¿Cuál fue la aportación de Juan Calvino al movimiento en la reforma? Respuesta: expuso 5 puntos doctrinales. Nuevamente pregunta 23. ¿Cuál fue la aportación de Juan Calvino en la reforma? Expuso 5 puntos doctrinales. Entonces recordamos allí que así como Martín Lutero fue el iniciador de la reforma, como pues el que se opuso totalmente a todas las doctrinas que estaban fuera de la palabra de Dios, un poquito más adelante Juan Calvino de Francia propuso 5 puntos doctrinales, que son base de los grupos que se llaman así calvinistas. No vamos a preguntar los 5 puntos, nada más vamos a recordar que la aportación de Calvino fue que expuso esos 5 puntos doctrinales. Ya en otra materia lo vimos y no tenemos ahora que volverlo a observar. Pregunta 24. ¿Es la pretensión del sentimentalismo religioso? Respuesta: hacer a Jesús más semejante a los seres humanos. Pregunta 24 nuevamente. ¿Es la pretensión del sentimentalismo religioso? Respuesta: hacer a Jesús más semejante a los seres humanos. Recordamos, es una tendencia totalmente humanista en la cual no se ve a Jesús en su plena divinidad ni en su humanidad sorprendente, sino que tratan de quitar todo lo milagroso, todo lo sorprendente de Jesús, y solamente dejan la parte muy humana, o les parece relevante lo muy humano, la convivencia, las palabras de Jesús, pero lo quieren ver como que no es Dios. Entonces es una filosofía y se llama así sentimentalismo religioso. Si ubicamos el término sentimentalismo religioso, esa es la respuesta. Quieren hacer a Jesús más semejante a los seres humanos, pero se sale del contexto bíblico, porque la palabra define perfectamente lo divino y lo humano de Jesús, y esa definición perfecta es la que nosotros creemos, predicamos y vivimos. Entonces no es necesario hacer a Jesús más semejante a los seres humanos, pues quitando todo lo divino o todo lo trascendental que hay en su vida y en su obra, como lo narra la palabra del Señor. Pregunta 25. ¿Son los proponentes de la neo-ortodoxia? Respuesta: son nombres un poquito difíciles, pero usted los tiene en su guía. Albert Ritschl, Rudolf Bultmann y Karl Barth. Respuesta: los proponentes de la neo-ortodoxia, Albert Ritschl, es un poco difícil, Ritschl, Rudolf Bultmann y Karl Barth. Lo repetimos una vez más: Albert Ritschl, Rudolf Bultmann y Karl Barth. Los proponentes de la neo-ortodoxia, literalmente en principios del siglo pasado, así casi 100 años, empezaron con esa nueva ortodoxia. Y entonces proponían algo así como una renovación más allá de la ortodoxia que se acaba de recuperar por la reforma y los movimientos que estaban iniciando en Estados Unidos, los pentecostales en ese momento, y la neo-ortodoxia entonces va más allá y va mucho a la experiencia. Mete un poco de filosofía, mezcla la filosofía mundana con algo de cristianismo y da
pues una postura totalmente fuera de la palabra de Dios. Y en el caso de Karl Barth propone mucho también la experiencia como base de la fe, y esto ha llevado a muchos grupos incluso carismáticos en la actualidad. La neortodoxia va mucho con grupos carismáticos que a veces hemos hablado, no estamos de acuerdo, aunque son cristianos, pero van más allá de lo que dice exactamente la palabra de Dios. Entonces nuestro enfoque es ser exactamente precisos en lo que dice la palabra en cuanto a la función del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a la función de la iglesia, a la obra que tenemos como iglesia. No podemos hacer ni menos ni más, exactamente lo que dice la palabra, pero hacer más de lo que dice la palabra o un poco diferente es lo que hace la neoortodoxia. Entonces la neoortodoxia pues suena así como si fuera correcta, no es correcta, es incorrecta la postura. Pregunta 26. Identifique dos herejías del modernismo. Respuesta: el racionalismo y el existencialismo. Otra vez pregunta y respuesta y damos una breve explicación. Pregunta 26. Identifique dos herejías del modernismo. Respuesta: el racionalismo y el existencialismo. Recordamos, en siglo pasado hubo mucho, y hace más o menos 2 o 3 siglos, incluso cuando surgió el humanismo, el deseo del hombre de apartarse de Dios, surgen muchos movimientos que van en contra de lo que es ortodoxo en la palabra del Señor. Y el modernismo se llama así porque trata de proponer como una modernidad teológica, una idea de adaptar la Biblia a lo moderno. Y lo moderno, pues entonces es el racionalismo, que quiere que todo sea razonado, y el existencialismo, o sea, todo basado en la existencia del ser humano. Entonces, esas dos herejías del modernismo, racionalismo y existencialismo, están en contra de la palabra de Dios, porque el racionalismo no solamente limita, sino que no explica la palabra. La palabra es mucho más que racional, no es irracional, es racional y mucho más que racional, porque es la revelación de Dios. Pero el racionalista, si no lo puede razonar, lo rechaza. Entonces, esos movimientos están mucho en la filosofía mundana, y así está expresado el racionalismo. Y el existencialismo, que veremos enseguida también, propone que lo que cada quien quiere experimentar. Lo que cada quien experimenta en su vida personal es lo valioso, lo que los demás experimentan no es valioso. Y también ese modernismo va en contra de los absolutos. Dios es absoluto, la palabra es absoluta, y entonces hay un choque. Tenemos por eso un choque, hay mucho en lo que enseñan en las universidades respecto a lo que dice la palabra de Dios, de esa verdad que está revelada en la palabra para nosotros. Pregunta 27. ¿Son evidencias de la divinidad de Cristo? Respuesta: fue llamado Dios, tuvo conciencia de su divinidad y tuvo un conocimiento sobrenatural. Respondemos nuevamente, pregunta 27. ¿Son evidencias de la divinidad de Cristo? Respuesta: fue llamado Dios, tuvo conciencia de su divinidad y conocimiento sobrenatural. En nuestro examen van a venir alguna parte donde evidenciamos la parte divina de Jesús, la persona divina, y la parte de la naturaleza humana. En este caso, la divinidad de Cristo, porque fue llamado Dios. En muchos versículos que dijimos, él mismo recibió que le llamaran Dios, y Antiguo y Nuevo Testamento le llaman Dios de una manera así abrumadora. Entonces, si es llamado de Dios, llamado Dios, entendemos entonces que Él es Dios 100%. Tuvo conciencia de su divinidad porque muchas veces afirmó que fue enviado por el Padre, vino a decir la verdad, sanó, levantó muertos, multiplicó alimentos, hizo milagros sorprendentes, porque esto era parte de la conciencia de su divinidad y fue necesario esto para darnos a nosotros la salvación. Y tuvo un conocimiento sobrenatural. Muchas veces Jesús conocía cosas que los humanos no conocemos. Cuando dice el Señor, yo sé lo que hay en el hombre, y antes de ver a algunas personas sabía lo que estaban haciendo y dónde estaban, todo eso habla de su divinidad. La parte divina de Jesús está ahí. Llamado Dios, tuvo conciencia de su divinidad y tuvo un conocimiento sobrenatural. La pregunta, que es antítesis, son las pruebas de la humanidad de Jesús, o sea, la otra parte de la naturaleza de Jesús es su nacimiento, la tentación en el desierto y mostró tristeza. Pregunta 28, son prueba de la humanidad del Señor Jesús: su nacimiento, la tentación en el desierto y mostró tristeza. Son pruebas de su humanidad, porque si tuvo un nacimiento, recordamos de María, al nacer totalmente como un ser humano, esto es prueba de su humanidad. Jesús no vino como un adulto así que se apareció en un lugar extraño, nació.
nació de una mujer. Entonces la encarnación vino desde el nacimiento de una mujer y entendemos los detalles que marcan los evangelios y ese nacimiento habla de su humanidad. Si no hubiera nacido, no podríamos decir que es humano 100%, y la palabra es perfecta, es 100% divino y 100% humano. En esta parte de 100% humano, porque tuvo un nacimiento y tuvo una vida familiar ahí. La tentación en el desierto, cuando recordemos que Satanás lo tentó al empezar su ministerio, si no hubiera sido susceptible de tentación, el diablo no habría hecho esta atrocidad de tentarle, pero si estaba tentando, el diablo tenía toda la visión de que Jesús era 100% humano. Y Jesús es 100% humano, pero sin pecado. Entonces, gracias a Dios, él tuvo esa fidelidad, esa perfección que tiene inigualable, pero sí hubo una tentación. Y dice el Evangelio que lo dejó por un tiempo. O sea que las tentaciones de él lo vinieron quizás en varias otras ocasiones, pero Jesús siempre respondía con la palabra, siempre estaba atento a la perfecta voluntad de la divinidad y entonces tuvo esa tentación. Y cuando mostró tristeza también es parte de su humanidad. Recordamos que Jesús lloró, Jesús se conmovió, Jesús se indignó. Todo esto habla de la naturaleza 100% humana. Entonces la respuesta, pregunta 28, su nacimiento, la tentación en el desierto y mostró tristeza. Pregunta 29. ¿Cuáles son los errores del socianismo? Respuesta: rechazó la doctrina de la Trinidad y negó que Jesús murió en nuestro lugar. Recordamos otra vez, pregunta 29. ¿Cuáles son los errores del socianismo? Entonces, respuesta: rechazó la doctrina de la Trinidad y negó que Jesús murió en nuestro lugar. Entonces, si rechaza la doctrina de la Trinidad, afecta a todo lo que nosotros entendemos como teología, porque sí son tres personas que forman a un solo Dios verdadero. Siempre repetimos, no son tres dioses, es un solo Dios, pero a este Dios perfecto y eterno lo forman tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el socianismo, al negar la Trinidad, es una herejía para nosotros. Y también el socianismo negó que Jesús murió en nuestro lugar. O sea, si no murió en nuestro lugar, no hay salvación. Por eso siempre decimos, las conclusiones en teología pueden ser muy trascendentales, ¿no? No podemos aceptar cualquier postura porque en este caso, al decir que Jesús no murió en nuestro lugar, pues afecta la salvación. Afecta toda la salvación y toda la doctrina bíblica del Nuevo Testamento que habla de la salvación. Entonces esto estaría así en una contradicción. Y siempre decimos, cuando cualquier filosofía o herejía religiosa ataca la palabra de Dios, respondemos con la palabra. En la palabra de Dios se habla de la Trinidad, aunque no existe la palabra Trinidad, ya lo hemos dicho, pero sí hablamos de que Jesús murió en nuestro lugar porque es nuestro Salvador. Pregunta número 30. Son las implicaciones del título Hijo del Hombre, uno de los nombres de Jesús. Respuesta: su carácter perfecto, identificación con los hombres y un regalo de salvación. Repetimos, pregunta número 30. Son las implicaciones del título Hijo del Hombre. Respuesta: su carácter perfecto, identificación con los hombres y regalo de salvación. De hecho, es un título que Jesús usaba mucho para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Y este título habla de su carácter perfecto, habla de que Él es perfecto en todo y así se le llama de esa manera. La identificación con los hombres, porque al ser Hijo del Hombre, recordábamos, pues lleva hacia la salvación y en muchas ocasiones dice la palabra que así como los hijos son una herencia para nosotros los padres, el Hijo del Hombre es como una herencia para la humanidad. Entonces usó muchas veces ese título identificándose con los hombres y también habla del regalo de salvación. Respuesta, pregunta 30, su carácter perfecto, identificación con los hombres y regalo de salvación. Pregunta 31, ¿cuál es el concepto bíblico sobre el Señor Jesucristo? Respuesta, es el hombre perfecto. Una pregunta también de regalo, pregunta 31. ¿Cuál es el concepto bíblico sobre el Señor Jesucristo? Es el hombre perfecto. Recordamos, 100% hombre y es perfecto porque viene a ser la voluntad diseñada por Dios desde la eternidad para el hombre perfecto, sin pecado. Y entonces para nosotros el carácter perfecto, y de hecho a quien tenemos que imitar siempre es a Jesús. Entonces Él es el hombre perfecto. Pregunta 32. ¿Qué es el Jesús histórico? Respuesta, concepto modernista. Dice que Jesús en la historia fue solo un hombre que predicó en Palestina, que no murió por la humanidad, que tuvo descendientes y murió de edad avanzada. Respondemos pregunta 32. ¿Qué es el Jesús histórico? Respuesta, concepto modernista. Jesús en la historia solo fue un hombre que predicó en Palestina, que no murió por el pecado de la humanidad, que tuvo descendientes y murió de edad avanzada. Entonces recordamos, esta idea del Jesús histórico no es bíblica, es una idea incluso
totalmente fuera de la palabra, es modernista, otra vez el modernismo, y dice que Jesús solamente fue un hombre que predicó en Palestina, no da ningún lugar a la divinidad, a la salvación, ni a ninguna de las funciones principales que nos lleva a nosotros al perdón de pecados. Que no murió por la humanidad, pues imagínense, entonces la humanidad seguiría en pecado, ¿verdad? Si Jesús no hubiera muerto por la humanidad. Y así llevan las filosofías a una desilusión, porque realmente si no murió por la humanidad no es perdonada. Pero así es el concepto, ¿no? Hay varios por ahí libros y materiales y obras de teatro, muchos materiales que hablan de Jesús como un hombre común que pues no era el enviado de Dios ni era 100% Dios. También cuando dice que tuvo descendientes, que tuvo hijos, recordamos por ahí hasta novelas, ¿no?, que se han escrito respecto a que Jesús tuvo hijos y hay una descendencia ahí totalmente novelesco, es totalmente falso. Que murió de edad avanzada, también es entonces una idea totalmente extrabíblica y no comprobada, porque en la palabra del Señor nos dice que Jesús murió a los 33 años y después ascendió porque ya había cumplido la obra de salvación. Entonces, totalmente falsa la idea del Jesús histórico. Pregunta 33. ¿Qué filosofía desarrolló René Descartes? Respuesta: el racionalismo. Pregunta 33. ¿Qué filosofía desarrolló René Descartes? Respuesta: el racionalismo. Entonces recordamos, el fundador del racionalismo fue René Descartes. Eso de que todo tengo que razonarlo para aceptarlo, si no lo razono no lo acepto y es falso, entonces es también muy egocéntrico y muy humanista, ¿no? El racionalismo es así. Y su fundador fue René Descartes. Pregunta 34. ¿Cómo definimos la unión hipostática? Respuesta: dos naturalezas completas, absolutas y reales en el Señor Jesucristo, la divina y la humana. Pregunta 34 es básica para varios temas de cristología. ¿Cómo definimos la unión hipostática? Respuesta: dos naturalezas completas, absolutas y reales en el Señor Jesucristo, la divina y la humana. Y recordamos que la palabra hipóstasis quiere decir naturaleza. Y de ahí cuando la Biblia habla de la naturaleza humana y la divina de Jesús, se dice que tenemos una unión de naturalezas, unión hipostática. Esa es la respuesta a todos los herejes que vimos de la cristología, porque realmente en Jesús están las dos naturalezas completas. Es 100% divino y 100% humano. No hay un porcentaje, no afecta una a la otra, hay una perfección, no hay una contradicción. Son absolutas porque realmente sí fue, decíamos, la divinidad en pleno, porque siempre fue el verbo eterno, pero al humanarse fue 100% humano. Igual habitó, habló, lloró, se cansó, tuvo todas las emociones que tenemos los seres humanos, muchas positivas y algunas negativas también allí. Hubo incluso una gran tristeza, recuerda, antes de la cruz. Y bueno, Jesús no tiene ninguna contradicción con esto. La naturaleza humana y la divina no se contradicen y no se afectan. Fueron reglas en el Señor Jesús, la divina y la humana. Entonces, la unión hipostática, repetimos, dos naturalezas completas, absolutas y reales en el Señor Jesucristo, la divina y la humana. Y con esto respondemos a todas las herejías que hemos visto de la cristología. Pregunta número 35. ¿Es el significado de la palabra kenosis? Respuesta: vaciamiento. Vaciamiento. Pregunta 35. ¿Es el significado de la palabra kenosis? Respuesta: vaciamiento. Recordamos que la palabra dice que hay un concepto que es kenosis, quiere decir vaciarse. Lo usa el apóstol Pablo en su carta cuando dice Jesús se despojó a sí mismo. Y este término es muy importante, muy trascendental, porque no es que Jesús dejó de ser Dios, ni es que Jesús voluntariamente dejó de usar muchas de sus facultades divinas para darnos la salvación. Este tema lo vimos un poquito extenso en el tema de cristología y así decimos, esa es la kenosis, ¿no? En Jesús Él se despojó de sus atributos como Dios para poder darnos a nosotros la salvación. Añadiríamos ahí, si usted quiere, que bueno, Él dejó la adoración de ángeles, dejó la ciudad celestial, dejó toda la gloria que el Padre y el Espíritu Santo siempre han tenido y vino a humanarse. Vino a estar en un lugar limitado, a sufrir dolor y burla y hambre y todo lo que tenemos los seres humanos que nos lastima físicamente. Y ahí entonces Jesús dice de esa doctrina de kenosis, que se despojó y fue temporal, pero no dejó de ser Dios y fue totalmente voluntario. Incluso este concepto causó algo de problema en Martín Lutero, quien llegaba a decir que la divinidad no pudo limitarse en los 33 años de vida de Jesús. Entonces decimos,
No es que se limitó, voluntariamente Jesús lo limitó para darnos la salvación como un hombre, porque de otra manera no hubieran entendido a un hombre con todo el poder de Dios o con todos los atributos y todas las manifestaciones de Dios, y por eso Jesús voluntariamente dejó de usar esos atributos para ser incluso también dirigido por el Espíritu Santo. Entonces la palabra kenosis es así igual, otra palabra importante en cristología, se despojó de aquellas glorias y facultades divinas para darnos la salvación, pero una vez terminado el movimiento de su vida, muerte y resurrección, siempre ha tenido las mismas funciones: la eternidad, la gloria, todos los atributos del Padre y del Espíritu Santo como divinos. Las tres personas divinas siempre han sido iguales. Por amor a nosotros, Jesús incluso murió en la cruz y bueno, fue clavado y tiene marcas de la cruz por amor a nosotros. Es la persona que fue afectada por nosotros directamente, pero tanto el Padre le dolió despojarse del Hijo, el Espíritu Santo tuvo que sustentar al Hijo para que la obra fuera hecha. Entonces sí, el hecho de la encarnación fue muy trascendental para la Trinidad, pero Jesús fue quien se despojó. Ni el Padre se despojó, ni el Espíritu se despojó, fue Jesús quien se despojó. Pregunta número 36. ¿Cuáles son los estados de Cristo? Respuesta: eternidad, humillación y glorificación. Nuevamente pregunta 36. ¿Cuáles son los estados de Cristo? Respuesta: eternidad, humillación y glorificación. Entonces, aquí tenemos los estados de Cristo. Es un concepto teológico, de que dice que en Jesús hubo varios estados importantes, porque en la eternidad, el primero de ellos siempre fue divino, tuvo la gloria, tuvo alabanza de ángeles, estuvo en las funciones con el Padre y con el Espíritu Santo. Su estado de humillación, que tiene que ver con la kenosis, con el vaciamiento que decíamos, es porque se hizo humano, y el hecho de que Dios se haga humano es una humillación. Aunque el ser humano es la corona de la creación y es una obra perfecta de Dios, el Creador se haga como una de sus criaturas es una humillación. Esa es la humillación de la que habla la palabra, que incluso causa alguna controversia en algunas iglesias. Jesús se humilló por nosotros al estar aquí en la tierra, incluso morir, al estar golpeado, humillado, encarcelado, muerto por amor a nosotros. Esa es la humillación. Y el tercer estado es la glorificación, porque nuevamente dice que el Padre le glorificó porque mostró el caso de obediencia único. Dice en las cartas de Pablo, llevó la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es la glorificación. Tuvo un título más glorioso todavía, porque además de la eternidad que tenía, pues la gloria y la divinidad y todas las funciones, y la humillación, tuvo esas pérdidas de funciones especiales en la glorificación. Ahora también es nuestro Salvador. También es el Señor, el que tiene un título sobre todo título, todo nombre fue puesto a la diestra del Padre, y tenemos en él la adoración. Todos los redimidos la reconocemos como el que murió por amor a nosotros. Estos son los tres estados de Cristo: eternidad, humillación y glorificación. Pregunta 37. ¿Cómo describe la Biblia los sufrimientos del Señor Jesucristo? En una respuesta un poquito extensa, usted puede escoger las partes que le parezcan importantes. Bueno, los sufrimientos de Jesús fueron reales en extremo: burlas, rechazo, golpes, desprecio, quebranto, angustia, silencio, traición, agonía, arresto, juicio, negación, sentencia y crucifixión. Entonces, la respuesta a la pregunta 37, ¿cómo describe la Biblia los sufrimientos del Señor Jesús? Fueron reales, no fueron una simulación, no fueron una invención de la iglesia, son en extremo reales. Recordamos burlas porque finalmente le menospreciaban. Le estaban haciendo una burla, incluso dice la palabra escarnio, porque decía que era el Hijo de Dios. Entonces ahí viene parte de la humanidad y también de la humillación de Jesús. El rechazo también es otra forma de sufrimiento porque no la recibieron. Finalmente los judíos, que tenían que haber recibido al Salvador y empezar a predicar el Evangelio, lo rechazaron. Finalmente dijeron: tú no eres para nosotros el Hijo de Dios. Golpes, otra vez parte de la humanidad de Jesús. Dice en varias ocasiones que lo golpearon fuertemente. En esta noche en que estuvo él allí dando su vida para morir por nosotros, en ese tiempo que estuvo apresado, fue golpeado en muchas ocasiones. Y bueno, mucho más ya en el camino de la cruz, en la cruz misma, recibió muchos golpes. El desprecio, también nuevamente hablamos de que no valoraron quién era. Dice la palabra que el que vino a dar la salvación fue menospreciado. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es lo que dice el texto, ¿no? Bueno, entonces Jesús fue despreciado. Sufrió quebranto. Quebranto quiere decir literalmente romperse.
O sea, Jesús sí sufrió un quebranto totalmente fuerte cuando fue a la cruz. Y este quebranto fue hasta finalmente terminar con su vida. Fue quebrantado en gran manera. Isaías 53 es un texto que habla mucho de esto. Tuvo angustia porque hubo aflicción, hubo mucho dolor por nosotros. Incluso cuando decimos que Jesús, su sudor era como grandes gotas de sangre, hablamos de un sudor muy espeso y muy copioso que parecía ser sangre, pero es una gran muestra de aflicción que pasa en varias personas que tienen una angustia muy muy grande, que su sudor es así muy espeso y parece como si fuera realmente sangre. Es un estado de angustia. Guardó silencio, recordamos también es parte del sufrimiento de Jesús, porque no respondió a las ofensas, no se defendió, no trató de evitar la cruz, no trató de responder ofensa por ofensa. Jesús es nuestro gran ejemplo de carácter, ¿no? Él en silencio soportó toda la ofensa y es parte de su carácter como el Cordero de Dios. Recordamos que los corderos no hacen ese alarde de ruido cuando los matan. Jesús entonces en su silencio cumplió esa función de su quebrantamiento. La traición también es parte del quebranto contra Jesús, porque recordamos que Judas mismo pues le negó y por dinero lo entregó. Entonces ser traicionado para cualquiera de nosotros es muy doloroso. Tenemos una reacción de mucha aflicción cuando la gente nos traiciona, alguien que nos amaba nos deja de amar o ya rompemos una relación porque hay otro interés más importante, en este caso para Judas era el dinero. Y recordamos, los otros 11 apóstoles le están negando en el sentido de que tuvieron miedo. Pedro incluso, que cortó una oreja de uno de los oficiales que estaban ahí, también luego estuvo huyendo. Entonces fue traicionado, fue abandonado. También podríamos añadir la palabra abandono. Jesús tuvo un abandono por los que decían ser sus amigos y en ese abandono Jesús sufrió solo la cruz. Incluso él mismo no dijo que estaba Pedro, que es uno de los 12, ahí cuando estaba en aquella noche, en su momento previo a la cruz. Jesús no denunció a ninguno de los 12. De hecho, dice la palabra que ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Una agonía, entonces recordamos, es una aflicción extrema, un sufrimiento muy grande. Jesús sufrió una agonía ahí en ese momento antes de morir por nosotros y por supuesto agonizó de manera mortal cuando ya en la cruz entregó su espíritu. Hubo una gran agonía. El arresto fue también una forma de sufrimiento porque cuando nos detiene una autoridad, evidentemente nos sentimos vulnerables, nos sentimos muy afligidos, nos sentimos muy débiles y en ese arresto también hubo un sufrimiento para Jesús. Jesús no fue a dar salvación en un evento de gloria, de reconocimiento que como merece, sino fue arrestado. Todo lo opuesto a lo que él merecía fue lo que recibió. El juicio también es un evento de quebrantamiento contra Jesús porque finalmente fue injusto, fue de mentira, fue forzado. Trataban de que él dijera que es el Hijo de Dios para acusarlo de blasfemia y esto no era ni en la ley judía algo digno de muerte, pero en la ley romana se mezcló allí para darle una sentencia totalmente injusta. La negación hacia Jesús, decíamos, también es parte de su aflicción porque le negaron. El principal que lo negó fue Pedro, cuando dice yo no conozco al hombre, y dice el Evangelio que incluso Pedro maldijo en una ocasión porque no quería ser identificado con el grupo que seguía a Jesús. Y que nos nieguen es un gran dolor. La sentencia es un momento también de sufrimiento porque fue totalmente injusto. Cuando le sentencian a muerte es un gran dolor. Pensemos cualquier persona que nos sentencian a muerte, es un dolor extremo, es una aflicción verdaderamente fuera de lo común. Y la crucifixión, todo el evento de la cruz, los golpes, el clavarlo en aquel lugar, el sangrar, ser levantado finalmente ante la humanidad allí, fue un evento de mucho, mucho dolor. Entonces, repetimos nuevamente cómo son varios, cómo describe la Biblia los sufrimientos del Señor Jesús. Decimos realeza en extremo, burlas, rechazo, golpes, desprecio, quebranto, angustia, silencio, traición, agonía, arresto, juicio, negación, sentencia y crucifixión. Son todos esos eventos que sacamos de los evangelios. Pregunta número 38. Son las primeras personas a quienes Jesús apareció resucitado. Respuesta: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salome. Nuevamente pregunta 38. Son las primeras personas a quienes Jesús apareció resucitado. Respuesta: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salome. Entonces, cotejando lo que dicen los evangelios, fueron 3 mujeres las que fueron al sepulcro y los vieron resucitado.
María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, recordamos un personaje del que se han hecho muchas mentiras. No es cierto todo lo que se dice en novelas. Solamente fue una mujer de la que Jesús echó 7 demonios. Finalmente, un poder del Señor mostrado en ella. Y entendemos un trasfondo pues espiritista en esta mujer, algo así, nada más que esto. Pero se han añadido muchas mentiras a María Magdalena. María, la madre de Jacobo, pues es la madre de Jacobo y de Juan, ¿da? Que eran además por extensión familia de Jesús, y entonces por eso dice María y la otra María, en otro contexto, la madre de Jacobo. Y Salomé, que es otra mujer importante que siguió a Jesús en su ministerio. Entonces es notorio ver que fueron 3 mujeres a quienes Jesús apareció resucitado. Nuevamente, en la resurrección no fueron hombres, el Evangelio dice que fueron mujeres. Fueron esas 3: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Pregunta número 39. Discípulos a quienes Jesús apareció, repetimos, pregunta 39. Discípulos que cuando Jesús resucitó fueron al sepulcro. Respuesta, Pedro y Juan. Repetimos la pregunta 39. Discípulos que cuando Jesús resucitó fueron al sepulcro. Respuesta, Pedro y Juan. Porque recordamos que no creían los discípulos a María Magdalena y a María, la madre de Jacobo y Salomé, cuando decían que Jesús resucitó. Pero en un evento Jesús ya resucitado estaba en el sepulcro vacío y vinieron Pedro y Juan. Fueron los 2 discípulos. Dice el Evangelio que Juan llegó primero, pero no entró al sepulcro. Y Pedro sí llegó y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos aparte en sudario doblado y empezó a creer en la resurrección. Entonces fueron 2 varones ahí los que entraron al sepulcro después de que las mujeres Jesús se les apareció resucitado. Entonces los 2 varones a los que Jesús, dice que fueron al sepulcro, fueron ellos 2, Pedro y Juan. Después hay otros eventos, que hay otros discípulos, pero los 2 que fueron al sepulcro, primeros hombres ahí en el sepulcro, Pedro y Juan. Y bueno, también eran del triángulo íntimo, las 3 personas más importantes y cercanas a Jesús, que eran Pedro, Jacobo y Juan. En este caso, Pedro y Juan fueron al sepulcro. Pregunta 40. Tiempo que el Señor Jesús estuvo en la tierra después de su resurrección. Respuesta, 40 días. Pregunta 40, muy sencilla. Tiempo que el Señor Jesús estuvo en la tierra después de su resurrección. Respuesta, 40 días. Recordamos, fueron 40 días y se apareció a diversas personas, veremos incluso a cuántas, porque finalmente en el día de Pentecostés fue cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. 10 días después de que Jesús ascendió, vino el Espíritu Santo. Entonces viene la fiesta del Pentecostés, que significa literalmente 50 días. Pentecostés, porque en el día 50 de que Jesús había resucitado, pues vino la llenura del Espíritu Santo que vemos en Hechos 2, pero en el día 40 Jesús ascendió, doctrina que también fue importante en cristología. La ascensión se dio 40 días después de que Jesús había resucitado. Entonces ese es el día exacto que ponemos ahí en su resurrección. Y hablamos de la ascensión como importante, ¿no? Porque decíamos, el Señor ascendió y en su ascensión pues lo vieron un grupo de personas, y esto así dio inicio al testimonio de la iglesia. No fue una persona o 2, fueron al menos muchos en 40 días, y los evangelios narran diferentes días, diferentes personas, y ahí tenemos a Jesús resucitado. Y podemos incluso añadir ahí, bueno, se apareció a las 3 mujeres cuando estaban ahí en el sepulcro, se apareció a los 11 discípulos en diferentes eventos, a 2 que van en camino de Emaús, finalmente a Tomás, que no quería creer, y a unos, dice una carta de Pablo, a más de 500 personas a la vez. Y ya haciendo una correlación de contexto con evangelios y hechos, dice que hubo más de 500 personas que vieron al Señor resucitado, y en el día de Pentecostés había 120 cuando vino el Espíritu Santo. Entonces la iglesia inició con testimonio de muchas personas, y esto nos da una fuerza de evidencia, una fuerza de verdad. Así lo diseñó Dios para nosotros. Pregunta número 41. ¿Son las implicaciones doctrinales de la resurrección de Jesús? Respuesta, ministerio de la iglesia, doctrina y vida. Respuesta, pregunta 41. ¿Son las implicaciones doctrinales de la resurrección de Jesús? Muy corta la respuesta, ministerio de la iglesia, doctrina y vida. Entonces explicamos que en cuanto a las doctrinas por la resurrección de Jesús, el ministerio de la iglesia se dio así porque Jesús resucitó. Se dice, predicamos a Jesús resucitado,
Estamos predicando al Señor y todo lo que es el Evangelio, el reino de Dios, y también la doctrina, tanto los Evangelios como las cartas del Nuevo Testamento, todas las cartas dicen una gran doctrina basada en la resurrección. La salvación viene de la resurrección, la esperanza de la vida eterna viene de la resurrección. Entonces, la resurrección tiene un gran impacto con doctrina y también con vida, porque la vida de la iglesia se da así, la salvación, la bendición de iniciar como creyentes esa relación con el Señor que es vital, viene como parte de la resurrección de Jesús. Entonces, pregunta 41, ¿son las implicaciones doctrinales de la resurrección de Jesús? Respuesta, ministerio de la iglesia, doctrina y vida. Pregunta 42, identifique las evidencias de la exaltación del Hijo de Dios. Respuesta, resurrección, ascensión, glorificación y ubicado a la diestra del Padre. Repetimos pregunta y respuesta 42. Identifique las evidencias de la exaltación del Hijo de Dios. Respuesta, resurrección, ascensión, glorificación y ubicado a la diestra del Padre. Entonces, las evidencias de la exaltación, o sea, las pruebas de que Jesús fue exaltado, fue su resurrección. La resurrección es una prueba de que Jesús fue exaltado, ¿no? El Padre le exaltó de esta manera, permitieron que hubiera ese testimonio de su resurrección. La ascensión que decíamos que es también muy determinante porque da un contexto a la iglesia de una obra terminada. Jesús no nada más nació y murió y resucitó, ascendió delante de la iglesia y es cuando dio la gran comisión, en la ascensión. Entonces la ascensión es parte de la exaltación de Jesús. Nosotros la vimos un poquito también extensa ahí en la materia. La ascensión de Jesús tiene varios textos allí que son importantes. La glorificación es parte de la exaltación. Recordamos que dice la palabra que Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, ahora es Salvador, ahora es Señor de la iglesia, ahora es el que nos ha dado a nosotros el perdón de pecados. Y cuando está ubicado a la diestra del Padre, recordamos eso es una idea de contexto, porque estar a la derecha de alguien en el contexto de Jesús del Nuevo Testamento era como sentarse junto a un rey, cosa que no pasaba, no había esa facultad, a menos que fuera alguien de igual ubicación social o de igual autoridad. Y en el caso de Jesús puesto a la diestra del Padre, habla de la igualdad con el Padre, con la divinidad allí en esa relación, que son iguales el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pregunta 43. ¿Cómo presenta la Biblia el retorno futuro del Señor Jesucristo? Respuesta, descripción, efectos y evento que dará inicio a la gran tribulación. Respuesta 43. ¿Cómo presenta la Biblia el retorno futuro del Señor Jesucristo? Respuesta, descripción, efectos y evento que dará inicio a la gran tribulación. Entonces, si es una descripción de su retorno futuro, la Biblia lo dice claramente cómo va a retornar en la segunda ocasión, tendrá efectos, ¿verdad? Habrá juicio sobre Israel en este caso y las naciones, y es un evento que da inicio a la gran tribulación, cuando Jesús aparece para ser llevarse a la iglesia en la traslación, en las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, empieza la semana 70 de Daniel. Entonces sí, esa aparición de Jesús da lugar a una relevancia profética para Israel. Ya posteriormente vienen otros eventos que se llaman escatológicos. Pregunta 44. ¿Es bíblica la enseñanza de que Jesús descendió al Hades? Una respuesta muy corta, no. ¿Es bíblica la enseñanza de que Jesús descendió al Hades? La respuesta es no. Nosotros vimos ahí la exposición de cómo hay una mala interpretación de unas expresiones de Pedro en sus cartas que eran más culturales y más de contexto, pero se ha dado una conexión ahí y una doctrina que muchas iglesias la provocan como si fuera verdad, la promueven como verdadera, pero nosotros decimos no, esa no es una doctrina. Vamos a ver de la pregunta 45 a la 48. Recordamos nuestro grupo. De la pregunta 45 a la 48 son las preguntas de desarrollo. En el examen van a ser más extensas, entonces usted puede así desarrollarlas como pueda en cuanto a su conocimiento que tiene de la palabra y prepararse para hacerlas de ese tipo de desarrollo. De la pregunta 45 a la 48 son las 4 preguntas de desarrollo del examen. Es un regalo porque amamos a nuestro grupo y así van a ser puestas en el examen. Pregunta 45 de desarrollo. Responda un breve resumen sobre el tema los nombres de Cristo. Como respuesta, recordamos que dimos 12 nombres y 40 títulos de Jesús. Así tenemos, hay 52 opciones. No vamos a dar ninguno. Usted puede escoger los que más le parezcan trascendentales de los nombres de Jesús y de los títulos de Jesús. Tiene de los 52, 12 nombres y 40 títulos que vienen en nuestra materia. Usted puede escoger los que parezcan los nombres de Jesús y los va a desarrollar.
por lo menos va a haber un desarrollo allí de ubicando nombres y títulos de Jesús. No vamos a pedirlos todos, pero usted sí puede poner allí un buen número de nombres y un buen número de títulos. Yo diría al menos unos 5 o 6 nombres de Jesús y unos 15 títulos de Jesús que le parezcan a ustedes más importantes, porque recordamos que las respuestas sí tienen que ser al menos de unos 8 o 10 renglones. Las preguntas de desarrollo casi siempre entre unos 8 o 15 renglones. A veces llegamos a tener ese tipo de desarrollos. Pregunta 46 de desarrollo. Desarrolla el tema profecía sobre el Salvador. La respuesta, dimos 80 profecías también sobre el Salvador, que hablan de circunstancias, familia, ofrendas levíticas, descendencia de David, autoridad, justicia, perfección, sufrimiento y reino. Lo dividimos en 9 en este caso, pero usted lo puede ver como quiera plantearlo. De las 80 profecías de Jesús, decimos son 80 profecías que dan lugar a casi 300 detalles sobre la vida de Jesús. Por eso está tan completa la vida de Jesús descrita por los profetas. Pueden ser circunstancias de Jesús, pueden ser también algunos aspectos de familia, donde vendría de la casa de David o que vendría para ser concebido por una mujer. Las ofrendas levíticas también son profecías porque hablamos de que cada una de las ofrendas, que ya dijimos en una pregunta anterior, hablaban de Jesús como el Salvador. Y de la expiación era el Jesús que derramó sangre por nosotros, el holocausto también, la adoración total, la entrega total, y los corderos que daban por los diferentes pecados también tenían allí un perdón profetizado a futuro. Jesús cumplió esas profecías en cuanto a ofrendas levíticas. En cuanto a la descendencia de David, hay un tema completo porque hay muchas profecías. Vienen en nuestro material, en nuestro manual, como descendencia de David, se le dijo a David, un hijo tuyo reinará para siempre, si tu casa es fiel, va a estar siempre en mi reino, y hay varias profecías dadas a David, incluso en Salmos. Allí no pedimos que den todos los textos, nada más las profecías sobre Jesús. Pueden ustedes decir ahí un buen grupo de profecías de las 80 que dijimos. También hay, en cuanto a la autoridad de Jesús, profecías de él como autoridad, como divino, como el que iba a hacer milagros, liberar a Israel, el que iba a traer salvación. La justicia, porque es el rey perfecto, justo, santo, es un juez perfecto. Perfección habla de muchas maneras de Jesús. Repetimos, son 80 profecías que tenemos ahí en nuestro manual. Su sufrimiento, nada menos Isaías 52 y 53, que habla de que iba a ser menospreciado, despreciado, que iba a ser varón de dolores, iba a ser no estimado. Eso es el sufrimiento de Jesús. También ahí viene parte de la respuesta de profecías de Salvador. Y el reino, bueno, en la eternidad futura, cómo va a reinar para dar la gloria al Padre y al Espíritu Santo como rey. Va a reinar en el milenio y va a reinar en la eternidad también. Entonces son las respuestas ahí de las 80 profecías que tenemos ahí. Usted puede escoger las que quiera, no van a ser todas tampoco. Usted escoja ahí unas 8 o 10 por lo menos para desarrollarlas. Pregunta 47. Describe los sufrimientos del Señor Jesús. Respuesta. Los sufrimientos del siervo de Jehová, que decíamos Isaías 52, 23 al 53, 12. Traicionado por Judas, intensa oración en Getsemaní, el arresto, juzgado en el concilio, negado por Pedro, juzgado por Pilato, sentenciado a muerte, crucifixión y muerte del Señor, y además de su sepulcro. Entonces, los sufrimientos de Jesús, una respuesta anterior dice cuáles son los sufrimientos. Aquí pedimos describa los sufrimientos. Usted puede dividir así los sufrimientos de Jesús. Repetimos, sufrimientos del siervo de Jehová, de Isaías 52, 23 al 53, 12, traicionado por Judas, intensa oración en Getsemaní, el arresto, juzgado en el concilio, negado por Pedro, juzgado por Pilato, sentenciado a muerte, su crucifixión y muerte y el sepulcro. Todo esto son los sufrimientos de Jesús. Y pregunta 48, también de desarrollo, ¿cuáles son los beneficios de la encarnación del Señor Jesucristo? Respuesta, ministerio del Espíritu Santo, mensaje de salvación, ministerio de la Iglesia y doctrinas de la gracia. Respuesta, ¿cuáles son los beneficios de la encarnación del Señor Jesús? Respuesta, ministerio del Espíritu Santo, mensaje de salvación, ministerio de la Iglesia y doctrinas de la gracia. Usted su respuesta puede dividir en esas 4. De ministerio del Espíritu Santo, todo lo que vimos en Hechos. Viendo el Espíritu Santo porque Jesús se encarnó y resucitó. Todo lo que hace el Espíritu Santo en la Iglesia en cuanto a aplicar la salvación, dirigir la obra, estar en el bautismo, los dones y ministerios que se hablan tanto en Hechos y en las cartas paulinas. Todo lo que hace el ministerio del Espíritu Santo es parte como un beneficio de la encarnación de Jesús. El mensaje de salvación, lo que predica la Iglesia, decíamos, ¿no? El mensaje del Evangelio es porque Jesús murió y resucitó.
Entonces ahí el mensaje de salvación, todo lo que decimos, ¿no? Que Jesús salva a las personas, perdona pecados, que Jesús nos reconcilia con el Padre, nos da vida eterna, todo eso es también un beneficio por la encarnación. El ministerio de la iglesia, que ya también citábamos, que Dios haya levantado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que haya levantado también administradores, gente que hace misericordia, gente que preside, diáconos, servidores, y gente que hace misericordia. Todo eso que hace la iglesia es una obra de resultado por la encarnación de Jesús. Incluso usted lo ve en Hechos y en toda la descripción de la iglesia ahí en las cartas paulinas del Nuevo Testamento. Y las doctrinas de la gracia. Decíamos que tenemos unas 15 doctrinas de la gracia, que la salvación, la redención, la adopción, la vida eterna, la glorificación. Todas las doctrinas de la gracia que vienen ahí en su manual, usted también puede escoger algunas de ellas o todas si quiere para la respuesta. Repetimos pregunta 48 de desarrollo. ¿Cuáles son los beneficios de la encarnación del Señor Jesucristo? Respuesta: ministerio del Espíritu Santo, mensaje de salvación, ministerio de la Iglesia y doctrinas de la gracia. Pues, amados hermanos, agradecemos al Señor por la bendición y el privilegio de terminar nuestra guía de estudio y esperamos que sea de bendición nuestro examen próximamente. Muchas gracias por su atención.